Bueno, vamos a hablar de la inflación. Ay, no, vos decís. Vamos a hablar de la inflación porque los datos que se dieron a conocer el viernes de la semana pasada, fueron toda una señal de alerta sobre lo que viene siendo una ratificación del proceso inflacionario. Sí. ¿No? Nos vamos a encontrar de aquí en más con un escenario en el que el piso, ¿te acuerdas que en un momento hablábamos de 3, 4 puntos? Bueno. Hoy el piso son 6 puntos. Si logramos 6 puntos o más cercano a los 6 puntos, parece que está bien, que es una buena noticia. Y en realidad es pésima. ¿No? Que el piso sea 6, claro, imagínate. Que el piso sea 6 puntos habla del enorme problema que tiene hoy la Argentina, ¿no? La lógica sería que imagináramos eso como un techo del que deberíamos ir desprendiendo paulatinamente. Pero no hay expectativas de que eso ocurra. Todo parece indicar que entre 6 y 7 puntos por lo menos serán los próximos meses, en el mejor de los escenarios. Hay algunos economistas que dicen, ojo que la inercia, ¿qué es la inercia? Si vos un mes tenés 6 puntos, es probable que algunos, los que pueden, adelanten aumento porque dicen, che, esto va a venir peor. Entonces, a veces vas a 7 u 8 puntos por la inercia. Claro. El que aumenta, no porque así se lo definen las condiciones productivas de transporte y demás, sino porque puede hacerlo y se anticipa. Bien. Bueno, esto suele ¿Esa sería ocurrir... la famosa especulación? Sí, tiene que ver con la especulación, tiene que ver con la especulación y tiene que ver sobre todo con los sectores que pueden hacerlo. Claro, no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces, esa inercia de la que se habla, esa inercia inflacionaria, es lo que puede llevar a que tengamos, algunos dicen, si esto no se acomoda, una inflación de 2 dígitos. Es decir, que podemos tener un mes con 10% de inflación. Y hay economistas que dicen, ojo, si tenemos 2 dígitos, ya no hablamos de inflación, sino de hiperinflación. Digamos, cuando vos ya encontrás los 2 dígitos mensuales, te tenés que empezar a plantear si no estamos ante la hiperinflación. Sí. Esto que parecía impensado a finales del año pasado, porque decían, bueno, se van a acomodar las cosas, elecciones, habrá flexibilización, hoy empieza a estar allí, como una señal de alerta, ¿no? Como una preocupación permanente. En marzo, es cierto que hay elementos que son estacionales. En marzo suelen aumentar mucho las cuotas de las escuelas. Entonces vos ahí tuviste en educación un aumento muy fuerte. También hay algunas cuestiones estacionales cuando vos pasas del verano al otoño. También. Frutas y verduras. Hay un problema que tiene que ver con la carne ligado con la sequía. Entonces la carne sigue aumentando porque hubo una menor producción. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo coyuntural. La sequía también impactando en los agroalimentos y la cuestión de los precios internacionales. Todas estas son fundamentaciones. Vos me dirás, bueno, pero hay muchos países que pasan por la misma situación. Ninguno tiene el problema que tiene la Argentina. Efectivamente. También marzo y abril son meses en los que hay un impacto muy severo relacionado con las tarifas. Porque en general hay un aumento de tarifas cuando se cierra un primer trimestre. Y todavía nos queda el aumento de lo que sería el segundo semestre, que se hace habitualmente pensando en el invierno. Lo que va a ser la tarifa de invierno. Bueno, cuando uno imagina todos estos escenarios, ¿qué te hace pensar? Bueno, es difícil que baje la inflación. Muy complicado. Aquí aparece otro elemento que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el fondo. Hoy parece que todos están de acuerdo en que el acuerdo con el fondo es inflacionario. ¿Recordás que algún economista o dirigente político nos dijera cuando se aprobó el acuerdo con el fondo que era inflacionario? No. Yo no recuerdo que lo dijeran. Nadie nos decía, ojo que va a ser inflacionario el acuerdo con el fondo. No se lo relacionaba en ese momento. Efectivamente. Ahora sí. Ahora es una de las causas, parece. Una de las causas. Entonces, ¿qué te dicen inmediatamente? Y bueno, lo que pasa es que hay una presión. ¿Una presión de dónde? ¿Desde lo social? Difícil. Los trabajadores volvieron a perder el año pasado casi 5 puntos en su poder adquisitivo. En el caso de los formales, digo, trabajadores públicos o privados. En el caso de los informales, perdieron casi 30 puntos el año pasado de ingresos. Entonces, no es la presión de los trabajadores lo que está modificando ese escenario. ¿Y la presión entonces de quién? Bueno, la presión del Fondo Monetario Internacional por reducir el gasto, el gobierno lo está haciendo, está reduciendo el gasto, pero el gobierno no tiene cómo financiar ese déficit que todavía persiste. ¿Cómo se financia? Más emisión. Porque no tenemos maneras de salir a buscar los recursos, el dinero que existe. ¿Y cuál es la otra presión que tiene el fondo? Bueno, ¿cómo reducís el gasto? Menos subsidios a las tarifas. Y entonces, si hay menos subsidios a las tarifas, ¿quién la paga? La gente.
Y cuando te aumenta la tarifa, ¿dónde impacta? Si vos aumentás la luz y el gas, ¿dónde impacta? En los productos, en los precios. Si vos aumentás el combustible un 4% todos los meses, ¿dónde impacta? En los precios. Entonces, vos tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es inflacionario. Y tenés una realidad económica ligada con el gasto público, con la elevación de tasas. Hoy las tasas están prácticamente al 100%. Se han elevado tanto para tratar de bajar la inflación que hoy la gente dice, no, yo especulo financieramente. ¿Qué me voy a poner a meter la plata en el circuito productivo? ¿A dónde? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Primero hubo una caída del crecimiento muy fuerte en el segundo semestre del año pasado, y hoy estamos cerca de comenzar a hablar de una recesión. Entonces tenemos alta inflación, recesión y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es un ancla, te va tirando para abajo. ¿Qué es lo que venía haciendo Massa? Que se reúne todos los días en Estados Unidos con la gente del fondo. Bueno, flexibilicemos, y no alcanzó. Fueron flexibilizando acciones, la cuestión de las reservas, y no alcanzó. Está bien que tuvimos la peor sequía de los últimos años. Que agravó aún más todo. Pero lo que está ocurriendo es que cada vez tenemos menos dólares, cada vez tenemos más pobreza, cada vez tenemos más inflación, cada vez tenemos más demanda social, y no alcanza. Por lo cual, estamos ingresando a una etapa, la de abril, estoy viendo los números de las consultoras que no le han errado. Las consultoras vienen acertando, las consultoras privadas, y todas van indicando, mira, te digo, Mechi, las primeras 2 semanas, 7,6%, 8,1%, en algunos casos, esta una de las que mide fundamentalmente alimentos. Sí. Tuvimos 7,7 el viernes, o sea, en marzo. Bueno, entonces, para la primera quincena de abril, 7,2, 7,6. Hay una sola que está por debajo de los 7 que habla del 6,9%. Es decir, abril va a volver a estar en los mismos indicadores, más o menos, que tuvimos en marzo. Una realidad de la que ningún dirigente hoy, desde el Estado y de la oposición, parece tener una cuestión saldada. El oficialismo va haciendo parche y la oposición lo que habla, bueno, se necesita dolor. ¿Cuánto más dolor? Más dolor. Esta cuestión de que el Fondo Monetario Internacional, y que fue avalada por algunos dirigentes de la oposición, que dijo, bueno, necesita un shock con dolor. ¿Dolor para quién? ¿Quiénes van a pagar ese dolor? Nunca una crisis duró tanto como esta. Hace 5 años que los trabajadores pierden, que los jubilados pierden. ¿Quién va a pagar ese dolor? ¿Cuánto más dolor es necesario? Y si eso no se revierte, ¿tiene sentido sostener este acuerdo con el fondo? La solución es, algunos dirán, bueno, sin acuerdo con el fondo vamos al default y se viene el hecatombe. Hoy la Argentina no tiene más financiamiento que el del propio fondo. Y este acuerdo nos va llevando a esta realidad. Por lo cual, o se revierte el acuerdo con el fondo, o nos vamos aún más al fondo en la realidad social. Bueno, el escenario que se plantea hoy con una inflación que en abril volverá a estar en el 7%. Gracias, nos quedamos así todos pensando, pero gracias, porque es la realidad.